Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios les bendiga rica y abundantemente. Les saluda su servidor, Pastor Víctor Espinosa Hernández, y mi hermano Jorge Morales Perales. Estamos a punto de iniciar este programa radial Poder y Misericordia de Dios, en el cual hoy traemos el tema de la salvación. Esperemos que sea de bendición y que estén atentos a esta palabra y sea de edificación a sus vidas. El Señor les bendiga. La Iglesia Cristiana Pentecostés, Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, presenta su programa Poder y Misericordia de Dios. Jesús resucita, sana, libera y provee nuestras necesidades, donde el poder de Dios estará presente por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, conducido por los pastores evangelistas Jorge Morales Perales y Víctor Hugo Espinosa Hernández. ¡Iniciamos! Muy buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde. Damos gracias y gloria a Dios por permitirnos estar nuevamente delante de ustedes a través de este equipo de sonido. Y el tema de hoy que traemos dice, buscando la salvación. El teléfono de mi hermano Víctor Hugo, 782-101-6123, y el mío 6193, y el mío 782-131-6387. Buscando la salvación. Sea gloria a Dios. Amén. El propósito de esta palabra ha sido con el fin de que busquemos y permanezcamos en la palabra que trae salvación, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Para los que ya hemos aceptado a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, ahora corresponde mantenernos y buscar. Sí, Pues amén. dice la Escritura que el que busca encuentra, Amén. ¿verdad? Amén, amén. El propósito de Jesús al venir a esta tierra dice claramente para salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Para salvar lo que se había perdido. Amén. Pero, ¿qué sucede ahora con esta ola de cristianismo que ha llegado? ¿Sí? Vemos cómo las iglesias se van multiplicando. Vemos que decimos cristianos, ¿sí? Pero habemos muchos cristianos sin Cristo. Pues el ecumenismo que ha sido enviado a las iglesias evangélicas ha sido con este propósito. El propósito de persuadir la palabra de Dios. El ecumenismo ha entrado en las iglesias evangélicas pentecostales, ¿sí? Con el propósito de obstruir la obra de Dios, lo que está escrito en la palabra. Así es. ¿Sí? Y este ecumenismo, algunos lo han definido como el G12. ¿Sí? Dice, es que el G12 viene fuerte. Satanás no ha dejado de trabajar. Él trae un propósito para la humanidad de Dios, del Creador del cielo y de la tierra. Y el propósito de él es robar, matar y destruir. ¿Y cómo destruye al evangélico? Lo destruye cuando éste es inconstante en la lectura, en la asistencia en el templo, buscando de Dios como se debe de buscar de Dios, a través de la oración, a través de la lectura, a través del ayuno, en la comunión con el Padre. Amén. Vemos cómo se dicen las multitudes hijos de Dios y cristianos, cuando tan solo en la manera de vestir
No hay diferencia entre el cristiano y el mundo. Y cuando participamos en un evento donde somos invitados y vemos estas características de los evangélicos cristianos, ¿sí? Causa dolor, causa tristeza de que no hay diferencia, ¿sí? Cuando la palabra de Dios dice, no harás un cabello blanco siendo negro, y las hermanas van con sus pelos teñidos de colores. Y vemos de todos, rojos, cafeses y combinados y, en fin, van con sus vestidos sensuales, ¿sí? Van con sus pantalones, ¿sí? Pegados a la piel y algunas mayones, ¿sí? ¿Qué está pasando? Todas pintadas, enjolladas, ¿sí? No hay diferencia de una mujer del mundo y una hija de Dios. Cuando la Escritura dice que debe de permanecer la diferencia. Amén. ¿Sí? Viendo la Escritura, dice así en 3 evangelios: mirad que nadie os engañe. Lo vemos en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 4. En el libro de Marcos, capítulo 13, verso 5. En el libro de Lucas, capítulo 21, verso 8. Mirad que nadie os engañe. Una palabra de nuestro Señor Jesucristo como advertencia para su pueblo. Mirad que nadie os engañe. Y tal parece que ese es el propósito de algunos pastores. Buscar llenar su iglesia sin importar la salvación de las almas. Amén. ¿Cómo ve, Pastor Víctor? Pues vemos una situación muy deplorable para la iglesia de Yeshua. Estamos viviendo ciertamente tiempos apocalípticos, ¿sí? Ya todo está escrito. Hay muchas profecías que se han ido cumpliendo y vemos esto, ¿verdad? Precisamente donde dice la Escritura que la palabra de Dios iba a ser conocida en todo el mundo y después la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo triste es que se va conociendo la palabra, pero que no se aplica a la vida del cristiano, ¿sí? Es poca la cantidad, ¿verdad?, de las almas de los hermanos que realmente se esfuerzan en seguir una sana doctrina, que se conforman a las sanas palabras y que realmente quieren obedecer al Dios vivo y verdadero, mostrando precisamente ese amor. Porque sabemos, ¿verdad?, por la palabra que el que ama tiene sus mandamientos y los guarda, dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando vemos, ¿verdad?, alguien que tiene sus mandamientos, tiene la Escritura y no obedece, entonces no da muestras de amor. Alguien puede decir verdad y puedo decirle de una manera constante que ama a Dios, que ama a sus hermanos, que ama a su prójimo, pero no de la manera en que el Dios vivo quiere, ¿sí? Esto quiere decir que tenemos que cimentarnos precisamente en la roca que es nuestro amado Señor Jesucristo. Dijiste algo muy importante, hermano Jorge: el enemigo de nuestras almas vino para hurtar, para matar y para destruir. Entonces está haciendo su labor precisamente, primeramente al interior de la iglesia de Jesucristo. Él vino para hurtar, viene a robar, ¿verdad? A robar el gozo, a robar la armonía, a robar la paz, a robar lo que Dios nos da. Y viene a matar, pero cuando hablamos de matar, ¿verdad?, no hablamos precisamente únicamente de una manera física, sino también de una manera espiritual. Hay mucha muerte espiritual, hay muchos muertos espirituales, ¿sí? Y que ni siquiera se han dado cuenta. Yo siempre que hablo acerca de esto, recuerdo mucho hace años una película secular que tenía por título Sexto Sentido, de un niño que veía muertos, decía: están muertos, dice, veo muertos, pero ellos no saben que están muertos. Entonces la palabra de Dios dice que cuando llegamos a Cristo Jesús pasamos de muerte a vida. Y hay algunos que vuelven a morir, ¿verdad? O sea, que están muertos espiritualmente, pero ellos no saben que están muertos. Entonces, cuando yo llego a visitar algunas congregaciones, cuando llego a ir a algún evento, ¿verdad?, cristiano,
¿sí? Veo muchos muertos, pero ellos no saben que están muertos. Eso es lo triste. ¿Por qué? Porque no les han enseñado una sana doctrina, no tienen una buena enseñanza, si no han retenido la palabra, que es lo que Dios quiere, dice, retén lo que te he dado. Entonces falta que retengan precisamente esa palabra de bendición. Y es por eso, ¿verdad?, que no se dan cuenta que han muerto. Entonces el enemigo viene a destruir su comunión con Dios. Hay gente que ya no ora, o ora muy poquito, ¿verdad? La iglesia comienza, ¿sí?, a perder esa comunión con Dios. Deja de orar, deja de ayunar, deja de aposentarse, deja de leer la Biblia, deja de cantar cánticos para el Señor, comienzan a escuchar cantos, ¿verdad?, seculares del mundo, y se van secularizando, ¿sí? Por ahí una hermana decía, es que yo veo que hay algunos cantos canciones del mundo que no tienen nada de malo, hablan al amor. Sí, cierto, no tienen nada de malo. Lo malo es que se van enfriando, sí, se van secularizando, y al secularizarse el hermano, ¿verdad?, el cristiano, ¿qué hace? Se va separando de Dios. En lugar de buscar las cosas de arriba, de los cielos, las cosas de Dios, van buscando las cosas seculares. Y es ahí donde viene la destrucción, ¿verdad? Pierden esa comunión y dejan de congregarse. Y es muy importante estar congregados, porque luego el diablo viene y pone en la mente, ¿verdad?, del hermano, es que Dios está en todos lados. Ciertamente, Dios está en todos lados, pero también dice su palabra, ¿verdad?, que tenemos que congregarnos, ¿sí? Que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces vemos esta poderosa palabra, ¿verdad?, de la salvación, porque sabemos que a eso ha venido nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El enemigo vino para hurtar, para matar y para destruir. ¿Y qué hace Jesús? Él viene a bendecir, viene a dar, ¿sí? Y en lugar de matar, Él nos da vida y vida en abundancia. En lugar de destruirnos, Él viene a restaurarnos, porque ya Él vio, ¿verdad?, cómo el enemigo ha comenzado a destruir nuestras vidas, ¿sí?, nuestra comunión con Dios, porque muchas veces durmiendo, ¿verdad?, dejando de orar, en lugar de estar velando y orando, estar alerta, ¿verdad?, clamando al Dios vivo. ¿Qué hace? La gente vive muy confiada. Entonces, reiteramos en este punto, una cosa es vivir confiando en Dios y otra cosa es vivir confiados. Y nosotros tenemos que poner de nuestra parte, estar orando constantemente, tomados de la diestra de justicia del Señor, para no caer en la mentira, en el engaño del diablo, ¿sí? Entonces, esa palabra, ¿verdad?, es muy importante, ¿sí? Cuando me comentaba, ¿verdad?, esta palabra que íbamos a compartir, inmediatamente el Señor me ministra y me lleva el pasaje que está aquí en Lucas capítulo 4, hermano, donde el Señor dice que había salido, ¿verdad? Y se vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, entró a la sinagoga, conforme a la costumbre, dice, y se levantó a leer, ¿sí? Toma el libro, ¿verdad?, el rollo, se le da el libro del profeta Isaías, y comienza a leerlo, ¿sí? Y después dice, ¿verdad?, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, cuando comienza a leer. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Entonces, cuando vemos esto, ¿verdad?, de predicar el año agradable del Señor, dice, todavía hay esperanza, aún estás a tiempo. O sea, el año agradable del Señor no es otra cosa más que el tiempo, ¿sí?, donde Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos genuinamente, de apartarnos del pecado, para alcanzar precisamente la salvación de la vida eterna a través de Cristo Jesús, porque Él vino precisamente a eso. Dice, cuando Él termina de leer eso, dice, esta palabra se ha cumplido. Era una palabra profética del libro de Isaías, y Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, en ese momento estaba empoderado, porque Jesús ahí iba comenzando su ministerio. Dice la Escritura que había pasado por un ayuno de 40 días y 40 noches, fue tentado por el enemigo de nuestras almas, y en el versículo 13, ¿verdad?, después de la tentación, dice que el diablo, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Imagínate, si se apartó de Jesús solamente por un tiempo, quiere decir que después volvió a nosotros como seres humanos, pues con más razón. Entonces ahí dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, ¿sí?, para comenzar su ministerio. Y ya después, ¿verdad?, es cuando comienza a leer el rollo. Pero aquí hay algo muy importante. Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Amén. Volvió empoderado, no volvió nada más así como así. Era un ser humano, porque vino en carne. Sí. Pero estuvo lleno del Espíritu de Dios precisamente por el ayuno que hizo de 40 días y 40 noches. Cosa que la iglesia hoy en día no quiere hacer. Aleluya. No, ni un día. Así es. Entonces dice, ay, es que mi gastritis, es que mi diabetes. O sea, se apoderan de las maldiciones De del las diablo. maldiciones. Sí, en lugar de realmente convertirse a Cristo y obedecer a su palabra. Entonces, Él viene a presentarnos un evangelio de amor, desde luego, ¿sí?, de amor, de perdón, de misericordia, pero también de obediencia. Claro. Y Él dice cómo tenemos, ¿verdad?, que caminar, ¿sí?, tomados de la mano del Señor. Porque Él dijo que Él no venía a quebrantar los mandamientos, sino a enseñarnos, ¿sí?, a cumplirlos. A cumplirlo. Entonces Dios, dijiste algo aleluya. importante, ¿sí? Y eso es lo que la semana pasada el Señor me hablaba, porque hace algunos años yo recibí esa palabra caminando yo por el centro de la ciudad, cuando decía, voltea, y volteo y no veo nada, dice, voltea, me vuelve a decir el Señor.
dice, ¿dónde está mi pueblo? Porque mi pueblo se debe diferenciar en un redimir, y el pueblo de Dios camina igual que todo el mundo, con Amén. vestido de modas, etcétera. Tú dijiste algo importante, las mujeres con peinados ostentosos, emperifolladas, llenas de alhajas, parecen desfiles de moda, ¿no? Así Entonces es. dice el Señor, mi pueblo, no digo yo, dice el Señor, mi pueblo, así está escrito, se debe diferenciar uno en redimir, y el que tenga oído para oír, que oiga. Gloria a Amén, Dios, así es. aleluya. Hoy en día, muchos están siendo engañados por las artimañas del diablo. Tenemos los grupos del G12 que poco a poco han entrado en las iglesias y han hecho una apostasía dentro del cuerpo de Cristo. Y es donde el profeta Isaías dice en el capítulo 5, verso 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La palabra es clara y es fiel. Amén. ¿Sí? Y nos está diciendo hay de los que a lo malo llaman bueno. Y dicen, no es malo. No es malo. No es malo, nada más te está desviando de la salvación. Amén. ¿Sí? La salvación que es por la eternidad y la Amén. condenación en la cual están incurriendo, ¿sí? Que es por la eternidad. ¿Sí? El propósito de Dios al enviar a Jesús fue, dice, para salvar lo que se había perdido. Amén, gloria ¿Sí? a Dios. Ya son rescatados, ya son limpiados, ya son perdonados. Sí, amén. ¿Sí? Y viene esta ola de iglesias donde todo le es permitido. Iglesias neopentecostales, ¿Sí? que realmente en el Evangelio no hay nada nuevo. Jesucristo es el mismo. Cuando le digo de los grupos ecuménicos, ¿de dónde surgen estos grupos ecuménicos? Pues de la Iglesia Católica. Y tenemos varios grupos, como los hombres de negro, ¿verdad? Y hay varios, ¿sí? Que entran a las iglesias con un propósito: desviarlas de la sana doctrina, ¿sí? Desviarlas de las sendas antiguas. ¿Cómo vamos a obtener nosotros la salvación? Si no permanecemos en la Escritura, si no obedecemos la palabra fiel y verdadera, Amén. si nos dejamos llevar por lo que dicen los hermanos y las hermanas, ¿sí? De acuerdo a lo que ellos creen que está bien, ¿sí? Si hacemos a un lado la Biblia, la palabra de Dios, y escuchamos al hombre, cuando en el libro de los Hechos nos dice, y respondiendo Pedro y los discípulos dijeron, es necesario obedecer a Dios Amén. Así es. Amén. antes que a los hombres. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Recuerdo hace años una película que vi, no recuerdo el título, ¿sí? Donde todavía los hermanos andaban comprando billetes de lotería, donde todavía traían la patita de conejo para la buena suerte, ¿sí? Donde todavía algunos hermanos decían, bueno, pues me echo una, al fin que una no es ninguna, ¿sí? Y bailando, ¿verdad? En un convivio. ¿Qué sucede? ¿Lo estamos viendo? ¿Lo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo la última era? ¿Tiempos peligrosos? ¿Tiempos peligrosos? Porque no es el cuerpo el que se está arriesgando, sino es el alma. Así es. Amén. Y es por la eternidad. Hoy en día, cuando muchos hermanos tienen la oportunidad de buscar la comunión con Dios, cuando Dios llama y dice venid y estar a cuentas, cuando hay millones de almas en el infierno pidiendo una oportunidad para obedecer a Dios, para sujetarse a Dios. Y el ser humano no quiere sujetarse a Dios. Se desvía de la palabra, ¿sí? Amén. Pensando que lo que está haciendo está bien. Así es, hermano. Pues vemos claramente ahorita el pasaje bíblico donde está el rico, ¿verdad? Y el mendigo.
cómo el rico comienza a clamar, a pedir una oportunidad al padre Abraham, ¿verdad? Para que enviara a alguien, ¿verdad? Avisarle a su familia, ¿sí? Que ellos que él había estado equivocado y que todos ellos estaban equivocados durante todo el tiempo, ¿verdad? En la tierra, y para que tuvieran la oportunidad de arrepentirse. Pero pues, vaya, dice, ¿verdad? La escritura que por eso se habían enviado ya profetas, ya siervos, ¿verdad? Y seguimos predicando y hay gente que todavía no cree. Entonces, es muy triste eso, ¿verdad? Que se tenga en poco la palabra de Dios, porque es una palabra fiel y verdadera. Una palabra, vaya, que es de gran bendición, ¿sí? Y pues que no falla, ¿no? O sea, por algo nos la es dada, ¿verdad? De parte de Dios. Y hablando precisamente acerca de eso de la salvación, hay gente que pues que tal vez en este momento pregunte, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo hago yo para alcanzar esa salvación? O sea, la respuesta es muy simple, hay que seguir a Cristo. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31, hay una respuesta, ¿verdad? Donde dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Pablo y Silas, ¿sí? Le responden al carcelero. Ellos estaban en la cárcel y habían sido, rescatados por el Señor. Dice la escritura, ¿verdad? Que habían sido azotados, habían sido golpeados, ¿sí? Y habían sido encerrados en el calabozo de más al fondo, de hasta el fondo, y aún así estuvieron cantando fuerte, porque dice que todos los presos de la cárcel escucharon su sentir, ¿verdad? Ese cántico, porque dice que empezaron a adorar a Dios con himnos, empezaron a cantar himnos, de tal manera, ¿verdad? Que pues se cimbró todo, ¿verdad? Y se abrió la tierra, ¿verdad? Y se abrieron las puertas de la cárcel. Dice la escritura, ¿verdad? También que Dios habita en medio de la alabanza. Ellos estaban alabando a un Dios vivo, a un Dios fiel, a Dios de los cielos, al Dios verdadero. Entonces se abren las puertas, ¿sí? Pero ellos permanecieron ahí. El carcelero, pensando que ellos habían oído, va, ¿verdad? Y toma la espada y se iba a matar, ¿verdad? A filo de espada. Entonces cuando ven esto, Pablo y Silas le dicen, detente porque todos estamos aquí. Entonces él pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos responden, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, si nosotros queremos ser salvos y nuestra familia, la palabra casa en la Biblia significa familia, tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón, confesarlo como nuestro único y suficiente Salvador. Él es el único que nos puede salvar. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, esa es una respuesta muy importante que Pablo y Silas dan al carcelero, y hoy es para nosotros, la iglesia, para aquellos que se han desviado del camino y para los que no le han conocido. La respuesta está en entregarle su vida a Cristo, en creer en Cristo, pero creer en Cristo no nada más de creer que Él existe, porque pues en esta actualidad, ¿verdad? Si le preguntamos a mucha gente, si le preguntamos, ¿crees en Dios? Va a decir, no, yo sí creo en Dios. Sí. Sin embargo, no hacen la voluntad de Dios. Sin embargo, ni siquiera leen la Biblia, ni oran, ni ayunan, ni se congregan, ni nada. ¿Sí? Nada más es por decir, yo creo en Dios. Pero creer en Dios implica algo más profundo, ¿sí? Creer en Dios es poner por obra su palabra. Santiago mismo dice, ¿verdad? Que tenemos que poner por obra su palabra. Dice, no tan solamente ser oidores engañándonos a nosotros mismos. ¿Sí? Dice, pero sed hacedores de la palabra. Entonces, si nosotros creemos en Dios y creemos en Cristo, tenemos que creer en su palabra. Y al creer en su palabra, tenemos que ponerla por obra. ¿Cierto? ¿Sí? Y tal y cual está, no le puedo quitar nada. ¿Sí? Entonces, es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pues tomar esa palabra de bendición. Y la misma escritura nos dice en el mismo libro de los Hechos, capítulo 11 y 12, dice, Jesús, ¿sí? Es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Recordamos que Jesús lo rechazaron, su mismo pueblo lo rechazó. Dice, aquí en el verso 12, y en ningún otro hay salvación. O sea, hablamos del mismo Jesús, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, ¿sí? Dado a los hombres, Gloria a Dios. en que podamos ser salvos. Así es. Amén. Solamente se nos ha revelado un nombre, ¿sí? Amén. Desde lo alto de los cielos se nos ha revelado un nombre, ¿sí? De un hombre, de un varón que vino para salvarnos. Dios lo envió para salvarnos. Dijiste algo muy importante que dice en el Evangelio, ¿verdad? Según San Juan capítulo 10, dice que Jesús vino a recuperar lo que se había perdido. Así Entonces es. nosotros andábamos perdidos y extraviados de la fe, y vino a salvarnos. De la misma manera que quiere salvar a todo aquel que se haya desviado del camino, para que vuelva al redil. ¿Sí? Cuando vemos la cerca del redil, no es una cerca de prohibición, es una cerca de salvación. Amén. Y es lo Gloria que a Dios. mucha gente no ha querido entender dentro de la iglesia, porque se deja persuadir por el enemigo, ¿sí? Con doctrinas, ¿verdad?, de hombres, con dogmas de hombres, ¿sí? Con modernismo, ¿sí? Con encuentros. Dice así la palabra, ¿verdad? Porque para vosotros es la promesa
y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sí? Dice que para nosotros es la promesa. Vamos a un corte y regresamos. Pues, sí, gloria a Dios. Pues sí, eso es algo muy importante, o sea, tenemos que, tomar en cuenta lo que es la salvación, porque es una bendición muy grande que Dios nos da, hermano. Sí. Y dice también la palabra, ¿verdad? Que solamente hay un sacrificio, ya no hay otro sacrificio. Jesús hizo el sacrificio. Entonces, si no aprovechamos en esos tiempos, ¿verdad? El sacrificio de Jesús, no podemos estar pensando que más adelante podemos ser salvos. Aún estamos a tiempo, ¿sí? Todas aquellas personas, ¿verdad? Que nos están viendo, que nos están escuchando, aún estamos a tiempo de buscar la salvación y la vida eterna. Y una vez que lo obtenemos, pues tenemos que cuidar precisamente de no perder esa salvación. Porque nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida si no caminamos, ¿verdad? En obediencia. Contrario a lo que muchos hombres, ¿verdad? Han adoptado un dogma, ¿verdad? Una creencia de que el salvo siempre es salvo, pues sabemos que eso es una mentira, porque mismo Jesús dijo, ¿verdad? Que no deberíamos de regocijarnos en lo que hacemos por la unción que nos da, en que los demonios, ¿verdad? Se vayan, en que haya sanidad, sino que más bien, ¿verdad? Estemos regocijándonos, ¿verdad? Y cuidar de que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida, que permanezca en el libro de la vida. Entonces, es muy necesario, ¿verdad? Que nosotros cuidemos esa salvación que Dios nos da, ¿sí? Porque hay personas que creen que porque ya son salvos, pues pueden hacer lo que quieran. Entonces, ¿qué caso tiene que yo reciba a Cristo y que me esfuerce en leer la Biblia, en querer portarme bien, si pues todo el mundo va a ser salvo? ¿Sí? O cuando niegan la existencia del infierno, entonces ¿para qué estoy, verdad, siguiendo a Cristo, tratando de perfeccionar mi vida? Sí, pues realmente el infierno no existe, ¿verdad? Eso es una mentira del diablo. Sí, entonces tenemos que ser congruentes, ¿sí? Porque no tendría lógica que yo esté siguiendo a un Cristo de vida, ¿sí? Al Cristo de la gloria. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Que no se dejen engañar por personas, ¿verdad? Que pues que no están en la luz, ¿sí? O que no les ha resplandecido verdaderamente la luz. Nosotros tenemos, ¿verdad?, que caminar tomados de la diestra de justicia del Señor. Amén, así es. Es cierto. Ya estamos en Cristo Jesús, permanezcamos en la palabra. ¿Sí? La palabra es la que nos va a guiar. La escritura es ¿cómo se dice? Cuando tenemos algo por hacer, por construir. ¿Algún pendiente? No. Compras una computadora y la armas. Así. Cuando la vas armando por piezas. Ajá. Transformación. Transformar. No es transformación. Es Ensamblar. Ensamblar, sí. Esto es lo que nos va a ensamblar, es la que nos va a llevar, ¿verdad? Para que nuestro camino sea recto, ¿verdad? Dice que no nos deben desviar ni a diestra ni a siniestra, Por medio de la sino palabra. que permanezcamos en la palabra. Amén. Sí. Eso lo dice el libro de Deuteronomio. Amén. Lascano malo. Rafa Loa. Para los que nos están viendo, están siguiendo en Facebook, pues les recordamos, ¿verdad?, que pues tenemos nuestra página también en Facebook, que es Ministerio Evangelístico, Profético y Misionero Aposento Alto. Ahí pueden ver las transmisiones que estamos realizando en vivo. Ahí están las grabaciones y varias prédicas. También tenemos el canal de YouTube. El canal es Ministerio Aposento Alto. Ahí pueden buscar el programa Poder y Misericordia de Dios y los temas que hemos estado desarrollando, que es la oración, el propósito de Dios en tu vida, infierno, la misericordia, el arrepentimiento
Y el día de hoy, ¿verdad? El tema de la salvación. Esperemos, ¿verdad? Pues que busquen, porque es muy importante que nos llenemos de la palabra de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra es la que está escrita, ¿verdad? En la Sagrada Escritura. Así es. Segunda de Pedro 2, 12. Continuamos con su programa Poder y Misericordia de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Dios les bendiga y seguimos con el programa. Amén. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 12, dice así: pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Becor, el cual amó el premio de la maldad. Fíjate nada más cómo es que Dios habla a través de esta palabra, Sí, amén. ¿verdad? En estas iglesias han dejado el camino recto, ¿verdad? Han dejado de buscar de Dios para seguir, ¿sí?, en sus creencias propias y aún todavía agarrando tradiciones del mundo, porque lo están haciendo, Así es. ¿sí?, que te llevan para perderte, ¿sí?, que no te dejan nada bueno. Ahorita Así empezamos con la cuestión del Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? ¿Sí? Y ves cómo las iglesias empiezan a compartir regalos, Sí. ¿sí?, del Cupido, cuando el Cupido no es otro que un demonio, ¿verdad?, que atrapa a las almas, ¿sí?, y que ellos se dejan seducir por el decir, está bonito, está gracioso, ¿verdad? ¿Qué te dieron en el Día del Amor y la Amistad, Víctor? ¿Qué le dieron, hermanita? ¿Hizo intercambio? Sí. Qué Y tremendo, vemos que las iglesias lo están haciendo. Les han abierto la puerta al que enemigo, sí, ¿no? del De mundo, diferentes de maneras, nosotros. desde Sí. la música hasta cualquier acto de paganismo, ¿no? Cualquier creencia. ¿Sí? Y eso es algo muy triste porque los ministros pues bien han conocido el Evangelio, conocen la palabra, ¿Sí? pero ellos mismos, ¿verdad? Sí, sabemos que nadie es perfecto, no somos perfectos, pero pues conociendo la palabra es precisamente para irnos perfeccionando. ¿Sí? Sí. Es el Y instructivo si, de si no lo hacemos, Amén. entonces pues desde el principio estamos mal. Entonces tenemos que volvernos desde el principio, pero desde el principio bíblico, de un principio, ¿verdad?, sano, de un principio con una doctrina que venga de lo alto, ¿sí?, esa doctrina que vino a alegar a nuestro Señor Jesucristo, no hacer nuestra propia voluntad. ¿Qué es lo que hacen los ministros que se han desviado, que se han torcido? Empiezan a justificarse. Entonces, para que los demás, ¿verdad?, o la iglesia, el pueblo no los juzgue, empiezan a decir, es que Dios lo único que quiere es tu corazón, para que no los juzguen cuando andan mal, ¿no? Pues Dios quiere el corazón, ¿verdad? Y comienzan a decir que hay que hacer buenas obras, etcétera, ¿no? Pero vaya, son cosas que la Biblia nos dice claramente que no es así. Tenemos que obedecer, ¿verdad?, a todo lo que está escrito. Entonces, cuando alguien dice es que Dios solamente quiere tu corazón, si yo como predicador lo digo, estoy siendo piedra de tropiezo a los creyentes que van creyendo una mentira, que es del diablo, que no es de Dios, desde luego, la mentira es del diablo. Amén. ¿Sí? Entonces van creyendo esa mentira y se van cimentando sobre esa mentira. Y salen, ¿verdad?, por el mundo, y cuando alguien les dice a alguien que conoce una doctrina, mira, sabes que estás mal, te lo digo en el amor en Cristo, no por criticarte, no por juzgarte, sino para edificarte, y se ofenden. No, es que a mí me enseñaron diferente, que Dios solamente quiere el corazón. Entonces le enseñaron mal, y por eso es que responden mal y actúan de una manera incorrecta, y se van yendo, ¿verdad?, a la condenación, al lago que arde con fuego y azufre, porque esos ministros, falsos maestros, falsos pastores, les han enseñado mal, porque ellos mismos, ante su falsedad, quieren lavarse las manos y quieren justificarse delante de un Dios vivo y verdadero. Pero ¿quién dice la palabra? ¿Quién se puede justificar delante de Jehová Dios? Nadie. Dios no puede ser burlado. Claro que no, de Amén, ninguna manera. así es.
Entonces, tenemos que comenzar por el principio y tenemos que seguir predicando, ¿verdad? El verdadero evangelio. ¿Sí? Por eso dice el Señor, ¿verdad? Dice, venid y estar a cuentas. Amén. ¿Qué es ese estar a cuentas? Endereza tu camino. Sí, así es. Empieza a hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Empieza, dice, venid y estar a cuentas. Amén. ¿Sí? Venid y estar a cuentas. Arrepiéntete de lo que has hecho, pero endereza el camino. Amén, Sí, aleluya. ¿verdad? Sí, cierto. Pero aún todavía, en lugar de enderezar, critican, Amén. ¿verdad? Así es. ¿A quiénes? A los de sana doctrina. Es que eres muy religioso, hermano Jorge. ¿Sí? Eres muy fanático. Sí, sí, sí. Gloria a Dios. ¿Sí? Nos Aleluya. llaman Legalistas. legalistas. Sí. Dice, es que son legalistas. Los legalistas así son. No es que seamos legalistas, es que tenemos que estar sujetos a la palabra. Y hablar la verdad. ¿Sí? Dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, Amén. pero conforme a la palabra. Sí, así es. Y fíjate que nos encontramos también, hermanos, ¿verdad? En las congregaciones, adorando a Dios de una manera muy bonita. ¿Sí? Derraman su alma y se quebrantan y alzan las manos y aplauden y gloria a Dios y aleluya y todo muy hermoso. Pero cuando salen de la congregación, se olvidan de Dios. ¿Sí? Porque quieren ser aceptados. En lugar de que busquen la aceptación de Dios, buscan ser aceptados por la sociedad, por grupos, ¿verdad? De la sociedad, por sus compañeros del trabajo, por los compañeros de la escuela. Y ahí no hablan nada de Dios. Ahí ni un gloria a Dios, ni un aleluya. No te comparten el milagro que Dios hizo en su vida, ¿verdad? ¿Sí? Y eso es muy, muy malo, porque dice el apóstol Pablo precisamente en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Pablo hacía todo lo contrario. Pablo exaltaba el nombre del Dios vivo y verdadero. Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando habla del griego, ¿verdad? Habla ya de los pueblos gentiles. Ahí es donde entramos nosotros. Entonces nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como iglesia de Yeshua, nosotros no podemos avergonzarnos del evangelio. Tenemos que hablar en todo momento y en todo lugar, ¿sí? De la palabra de Dios. Porque eso es lo que dice, ¿verdad? En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de día y de noche, ¿sí? Dice, y harás conforme a todo lo que en él está escrito. Dice todo, no dice que algunas cosas, no lo que a ti te agrada, ¿sí? Y lo que no te agrada lo vas a ir dejando. Dice, harás todo conforme a en él está escrito, ¿sí? Y entonces te irá bien, ¿sí? Y serás prosperado, ¿sí? Dice que se conviertan Gloria a ellos Dios. a ti, Así es. ¿verdad? No Sí. tú a ellos. Sí, así Amén. dice en Sí. el libro del profeta Jeremías, que ellos se tienen que convertir a nosotros no a ellos. Entonces, vaya, hay gente, ¿verdad?, que se acerca al mundo para buscar la aceptación del mundo y no toma en cuenta que el mundo es gobernado por Satanás. Él es el príncipe de este siglo, dice la Biblia, que es considerado el Dios de este mundo. Así ¿Sí? es. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras. ¿Sí? Sí. Y lo dice con olor, dice, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Amén, gloria a Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En ese momento, en ese instante, cuando alguien coquetea con las cosas del mundo, sí, por favor despierten y pongan atención a esta palabra, sí, se constituye, se hace en ese instante enemigo de Dios. Amén. ¿Sí? Así Y es. luego, ¿por qué nos quejamos de que si Dios no nos bendice, que si se apartó, no se apartó, no se aparta? Muchas veces lo corremos con nuestros actos llenos de inmundicia y de abominación, Aleluya. de suciedad, de pecado, ¿sí? Entonces tenemos que apartarnos de esas cosas, ¿verdad? Llenas de maldad, de la fornicación, del adulterio, de la lascivia, la lujuria, ¿verdad? Pleitos, iras, contiendas, disensiones, orgías, ¿verdad? Las borracheras, la drogadicción, Amén. todo aquello que a Dios le desagrada, a nosotros también nos tiene que desagradar. Todo aquello que es inmundo para Dios también tiene que ser inmundo para nosotros. Todo aquello que es abominable al Dios vivo verdadero también tiene que ser abominable a los ojos de sus hijos, si es que en verdad estamos en la luz. ¿Por qué el pueblo de Dios se aparta de buscar de Dios? Primero, porque ha perdido la oración. La oración No habla con Dios. es la comunión con Dios. ¿Sí? Y si estamos en comunión con Dios, pues vamos a recibir el consejo del Espíritu Santo, ¿verdad? La oración nos va a traer revelación, la oración nos va a fortalecer, nos va a dar entendimiento, nos va a dar sabiduría, va a haber discernimiento
siempre y cuando estemos conectados en comunión con el Padre, ¿verdad? No vamos a poder ser movidos, ¿sí? De nuestra fe, ¿verdad? De nuestras obras, ¿sí? De la palabra. Nosotros somos movidos cuando dejamos de permanecer con el Señor. Y como dijiste, lo apartamos de nosotros. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer lo que a nosotros nos agrada. A la carne, la concupiscencia, el pecado, el deseo, la lascivia. ¿Sí? ¿Qué dice la Es la gente? carne. Es que la vida se vive solo una vez, pero la viven de una manera incorrecta. Creen que la están viviendo y la están desperdiciando, están viviendo en agonía constantemente, haciendo actos que lo llevan a una condenación. Sí, que lo llevan a una muerte espiritual. Ellos creen que viven, pero están muriendo. Amén. Así es. Vamos a un corte y regresamos. Está tremendo esto. Sí, sí, gloria a Dios. Sí. Hebreos 12, Nos 14. vamos a un Santidad. corte comercial y regresamos a su programa Poder y Misericordia Estoy de que me Dios. quiero acordar de una película a medias tintas. Ah, sí. Ya la vi. Es muy buena. Pues amigos, no dejen de seguir nuestra transmisión, hermanos en Cristo, familiares. Esta palabra muchas veces cuando hablamos de Dios pudiera ser que hablamos con cierta dureza, pero no es dureza, es hablar la verdad, porque nuestro Padre Eterno no quiere que nosotros perezcamos, sino que realmente procedamos al arrepentimiento y seamos salvos, que alcancemos la salvación y la vida eterna. Por eso es que se nos ha dado este libro, el cual mucha gente tiene solamente como a obtener las instrucciones para alcanzar la vida eterna. Lo dijo Jesucristo, pues dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. Y ella dará testimonio de mí. Si queremos realmente conocer a Dios, tenemos que escudriñar la Escritura, leer Biblia, ¿sí? A lo mejor no tenga la costumbre, ¿verdad?, de leer, no esté acostumbrado, ¿verdad? Pero pues es necesario hacerlo si realmente queremos la salvación, si realmente queremos tener vida en abundancia, si realmente queremos tener una eternidad al lado del eterno Dios, ¿sí? Donde no habrá sufrimiento, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá enfermedad, donde todo será hermoso, ¿verdad? Pero es lo que tenemos que hacer, ¿no? No desechar la bendición de Dios, no desechar esta palabra de bendición, ¿verdad? Y buscar realmente la salvación. Y una vez que la obtengamos, pues seguir caminando de la diestra de justicia del Señor. ¿Sí? Pues sí, es muy importante que estemos atentos a la voz de Dios, a su palabra, porque Él siempre tiene una palabra de bendición para nosotros día a día, ¿verdad? Disfrutamos de su misericordia, la misericordia de Dios una vez cada mañana. Entonces esa misericordia es bueno en nuestras vidas porque es donde podemos aprovechar a rectificar, a corregir nuestro mal proceder, a seguir caminando de la diestra de justicia del Señor. ¿Sí, hermano? Amén, así es. Sí, tenemos que permanecer, ¿verdad? Y esta es la parte que dice en Hebreos 13:9. Hebreos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buenas cosas es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharán a los que se han ocupado de ellas. Hebreos. Continuamos con su programa Poder y Misericordia de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Mando un saludo al hermano Alejandro, allá en la librería Alfa y Omega. Hay una película que vi, que le estaba mencionando, se llama A Medias Tintas. ¿Sí? No importa cuántos vayan a la librería Alfa y Omega. Usted vaya y pida la película Alfa y Omega y dígales, por favor, Alejandro, lo escuché en la radio,
el hermano Jorge dijo que pidiera la película. Usted vaya y pida la película. No importa que sean 10, 15 o 100. Yo las pago. Gloria a Dios. ¿Sí? Vaya a la librería Alfa y Omega y pida la película a medias tintas. Dígale a Alejandro, el pastor Jorge dijo que él la va a pagar. ¿Sí? Y hay que le anote nada más su nombre y de qué iglesia va. Amén. Son 10, son 50, son 100 películas, no importa, yo las pago. Lo que a mí me interesa es que usted llegue al conocimiento de la palabra, que viva la palabra de Dios. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, dice así, seguid la paz. El texto 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sí? Amén. Para nosotros, lo importante es que usted obtenga la salvación y se aparte de esos caminos torcidos que le van a acarrear condenación. Pues dice la Escritura que un día todos sin excepción compareceremos ante el Padre en un juicio. Sí, ahí dice, será el lloro y el crujir de dientes. Aleluya. ¿Sí? Gloria. Seremos juzgados por nuestras obras, seremos juzgados por nuestra fe. ¿Por qué? Porque no aceptamos al Hijo de Dios, al Creador del cielo y de la tierra, al que vino a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Mayor condenación acarreamos los que escuchamos la palabra y no la obedecemos. Definitivamente así es. Oportunidad tras oportunidad. La salvación no es por 10 o 15 años, por la eternidad. La Biblia nos habla de un infierno y nos habla de un cielo. El Amén. instructivo de vida, que es la Biblia, dice escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Aleluya. Y ellas son las que dan testimonio de Jesús. Amén. Cómo debe de actuar, cómo debe de hablar, cómo debe de vestir, cómo debe de andar. Aquí está en la palabra. ¿Sí? La palabra dice que un día compareceremos. ¿Sí? Seremos llamados a juicio por lo bueno y por lo malo. Amén. Así es, gloria al Señor. Así es. Así es, pues mandamos saludos también, ¿verdad? A nuestro hermano, evangelista Pedro Arevalo, que nos está siguiendo desde el Perú. Nos está mandando, ¿verdad?, unas citas bíblicas. Incluso es un siervo de Dios, ¿verdad? Que siempre pues ejerce su ministerio, ¿verdad?, del apostolado, anda levantando obras por varios lugares y pues bueno, o sea, siempre estamos en contacto y me manda una palabra, ¿verdad?, de bendición y pues es un siervo, ¿verdad?, que ama mucho la obra de Dios. Amén. Le mandamos saludos aquí también al taller municipal, a nuestro hermano Clemente Vidal. Mandamos saludos a nuestro hermano Luis Guillermo Bruno Guerra, al hermano Rodolfo, a la hermana Abigail, al pastor Fernando, al pastor Uriel, a nuestro hermano Héctor Manuel Pascasio Cruz y a nuestro hermano Daniel Sánchez Cuevas. Que Dios les bendiga rica abundantemente. Y pues seguimos, ¿verdad?, en este tema, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo precisamente también a los romanos, ¿verdad? Seguimos con lo de los romanos. Dice en el versículo 8 del capítulo 10, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Amén. O sea, la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Sí? Ya vimos hace un momento, ¿verdad?, lo que dicen Hechos, que no hay otro nombre dado bajo el cielo. Jesucristo es el Señor. Cuando hablamos de que Él es el Señor, cuando nos referimos a la palabra del Señor, quiere decir que Él es Dios. Amén. ¿Sí? Que Él es Dios. Cuando escuchamos eso, ¿verdad?, o lo leemos, que Él es el Señor, Él es Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, si creemos que realmente Él resucitó de entre los muertos al haber dado su vida por nosotros, entonces somos salvos, dice. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, ya lo creímos, pero tenemos que confesarlo. Tenemos que dar testimonio fiel,
¿sí? De lo que Él ha hecho por todos y cada uno de nosotros. Y lo que sigue haciendo. Porque Él está sentado a la diestra del Dios Padre, ¿sí? Abogando por todos y cada uno de nosotros. Y tenemos que conocerle, porque dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así Y es. como ya lo mencionamos, ¿verdad? La única manera de conocer a Yeshua, ¿sí? Al Cristo de la gloria, es escudriñando la Escritura, porque Él dijo eso en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, y ella, la Escritura, dará testimonio de mí. ¿sí? Amén, gloria a Entonces Dios. tenemos que escudriñar la Escritura, tenemos que conocer a Dios, tenemos que conocer a Cristo de la gloria. Ahí vamos a encontrar la verdad, vamos a encontrar el camino, porque Él mismo es el camino, ¿verdad? El camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, nadie, no nos podemos brincar a las trancas. Y así como tú estás diciendo ese texto, también nos lo dice en Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ellas. Así es, gloria al Señor. Por eso hay que Sí. permanecer muy alerta, ¿sí? Y seguir instruyéndonos cada día más. En el libro del profeta Oseas, ¿sí? Dice claramente que por falta de conocimiento se pierde el pueblo. Amén. Pero Amén. nosotros, que Dios nos ha llamado a este tiempo, tenemos que ayudar a salir del error. ¿sí? O sea, Amén. tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y tenemos que seguir instruyendo, tenemos que seguir compartiendo, tenemos que seguir dando enseñanza. Hay gente que no le gusta recibir enseñanza, pero nosotros tenemos que ser perseverantes. Porque el que persevera hasta el fin será salvo. Entonces tenemos que ayudar a nuestros hermanos con amor. ¿sí? A lo mejor hay gente que le molesta que queremos estar instruyendo todo el tiempo. ¿sí? Y no somos muy doctos precisamente, sino que lo hacemos por amor, ¿verdad? Y guiados por el Espíritu Santo, porque nosotros nos ponemos en la mano de Dios y que Él haga su obra perfecta. Entonces, nosotros seguimos compartiendo esa palabra de bendición y esperamos, ¿verdad?, que todos procedan al arrepentimiento, como dice segunda de Pedro 3:9, que muchos tienen por tardanza la promesa del Señor. Muchos hasta se mofan, se burlan de la venida de Cristo y dicen, muchos tienen por tardanza la promesa del Señor, mas Él es paciente para con todos vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, Amén. Sí. Así es. Gloria a Dios. para salvación y vida eterna. ¿Sí? Queremos que Él nos sane, muchas veces le pedimos a Dios que nos sane de algo físico, pero tenemos que pedir también que nos sane de lo espiritual, porque hay enfermedades espirituales, el odio, el rencor, la envidia, ¿sí? Toda Las raíz de raíces amargura tiene de que ser amargura. arrancada, ¿verdad? Amén. Toda raíz de amargura tiene que salir de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Entonces le pedimos a Dios que Él nos sane por completo, ¿verdad? En cuerpo, alma y espíritu, porque dice, ¿verdad? En la carta a los tesalonicenses, ¿sí? En el capítulo 5, versículo 17, la primera carta nos dice, ¿verdad? Que Dios, ¿sí? Dios quiere todo. Versículo 23 dice, y el Dios, ¿verdad? ¿Sí? De toda, dice que quiere todo, ¿verdad? Que Él nos Cuerpo, santifique en alma cuerpo, alma y espíritu, espíritu. irreprensibles para la venida del Señor. Así es. Sí, entonces Amén, gloria a Dios, Dios. ¿verdad? Si nosotros nos ponemos en la mano de Dios, Él puede restaurarnos, puede sanarnos, ¿sí? Que seamos irreprensibles para la venida del Señor, no solamente por dentro, sino por fuera. El que comienza una transformación por dentro, que tiene a Cristo Jesús en su corazón, que realmente es templo del Espíritu de Dios, que ya tiene el Espíritu Santo, entonces comienza la transformación por dentro, pero también tiene que verse por fuera, porque somos templo del Espíritu Santo, y un templo no puede estar profanado, un templo tiene que estar inmaculado, bien, ¿verdad? Vestido y con respeto y con honra. Creo Es para que Dios. la palabra que se nos ha dado, ¿verdad? Como legalistas, ¿verdad? No es la palabra correcta. Más bien debiera ser celosos de la palabra, Amén. ¿verdad? Guardadores de la Sí, palabra. amén. ¿Por qué? Porque es buscar la salvación, ¿sí? No podemos cambiar ni transformar, ¿sí? No podemos apartarnos, dice, ni a diestra ni a siniestra, Amén. ¿verdad? Eres llamado por Dios y estás buscando la salvación, mantente en la palabra. Obedece la palabra, ¿sí? Así es, gloria a Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 18, verso 4, dice, ¿verdad? Salid de ella, pueblo mío. Vamos a un corte y Amén. regresamos. Para los que están viendo en el Face, la palabra dice, salid de ella, pueblo mío. ¿Verdad? Así es. Pues sí, tenemos que Estas ir dejando las costumbres que nos iglesias, indican. ¿sí? Que llevan olas, Corte comercial ¿verdad? y regresamos ¿Sí? a su De programa muchedumbres, Poder y pero Misericordia mal de instruidas, Dios. ¿sí?
cuando la realidad es la paga del pecado es muerte. Amén. Muerte es condenación. Ese clarito lo dice la palabra, o sea, si leemos debemos de entender, ¿verdad? Lo que, porque también ahí dice que sin santidad nadie verá al Señor, y para estar en santidad hay que llevar la palabra como debe de ser, Así como es, está gloria a Dios. escrito. Usted ya nos conoce, casi 30 años deleitando su paladar. Toda una tradición en Costa Rica y la región. País Leo. Ubicado en calle 2 Oriente, casi esquina de Heriberto Quijo. Atendido por su propietaria, Ya no nos vamos a despedir, ¿verdad? Librería cristiana Alfa y Omega, en el interior del mercado Los Portales, con un alto surtido en Biblia, libros y todo el material para estudios bíblicos, escuelas apagado, bíblicas, Alejandro. discos de alabanza, adoración, testimonios, todo ¿Con para quién le preparar voy a hablar y al preparar rato? al pueblo del Sí. Señor, atendido por su propietario. Si van a pedirle la Él película, tiene la película. sí, esa la reproduce. Aquí hay una palabra muy importante que nos comparte el hermano Pedro Arevalo, así dice en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 3, del 3 al 5, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, que les dan lo que ellos quieren, ¿sí? Sí. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. O sea, nosotros tenemos que seguir en la misma línea, hermano. Aunque se molesten, aunque se enojen aquellos, ¿verdad? Que pues están dando mala enseñanza. Nosotros tenemos que compartir la verdad por amor a las almas, por amor a Dios. 4, sí. Segunda de Timoteo capítulo 4, 5, versículo del 3 al 5. Gracias, hermano, por compartir, que Dios te siga bendiciendo, que Dios te siga usando en gran manera, y esperamos, ¿verdad? Como ya lo hemos platicado, verte pronto en México. Que el Señor te siga bendiciendo, varón. No te conozco, varón, pero Dios te conoce y ha puesto rectitud en tu corazón, ¿sí? Buscar la salvación, ¿sí? Y enseñar a todo aquel que se ha desviado de la sana doctrina, de las sanas antiguas. Dios te bendiga, Dios te guarde y llene de bendiciones a tu familia. Así es, gloria a Dios. ¿Das ese texto? Continuamos Sí, con su Timoteo. programa Poder y Misericordia de Dios. Pues bien, mis amados hermanos, continuamos, ¿verdad? Gloria a Dios. Y les voy a compartir un texto que nos envía un hermano, ¿verdad? Del Perú, que pues ama mucho también a la obra de Dios. Y nos recuerda esta palabra, ¿verdad? Porque dice la Escritura que debemos instruirnos los unos a los otros, y lo recibimos con amor en el nombre de Yeshua. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 3 al 5, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Y pues bueno, es lo que nosotros, ¿verdad?, tratamos de hacer, cumplir con nuestro ministerio. Sabemos que a lo mejor a algunos ministros no les sea de gran agrado cuando estamos, ¿verdad?, hablando de una sana doctrina, cuando hablamos de hacer las cosas con rectitud, y que muchos a lo mejor, ¿verdad?, se han desviado, y pues vaya, no han tomado la palabra, ¿verdad?, como se tiene que tomarla, la han tomado un poco. Sabemos que todos tenemos pecados, sabemos que todos nos equivocamos, pero también sabemos que tenemos que irnos perfeccionando conforme a la palabra de Dios. Este es el manual de vida, y tenemos que seguir lo que escrito está. Así y lo es. que aquí dice, ¿verdad?, es una profecía que está cumpliendo, que esos tiempos, ¿verdad?, ya están aquí. Muchos no quieren sufrir la sana doctrina, no quieren caminar en la sana doctrina, y se han apartado, ¿verdad?, y han seguido a maestros conforme a sus propias concupiscencias, lo que a ellos les agrada. El Señor les bendiga. Dios les bendiga, damos gracias a Dios y agradecemos a todos aquellos hermanos que nos han estado enviando mensajes por WhatsApp o por cartita, ¿verdad? Nos vemos el próximo jueves. Dios les bendiga, Dios les guarde
y no se molesten con nosotros. Gloria a La Dios. palabra es la palabra de Hay amor. Dios. Por amor. Dios les bendiga y les guarde. Amén. Amén, aleluya. Bueno, pues nuestros amigos, ¿verdad? Que nos siguen por redes sociales, no nos despedimos, seguimos aquí, ¿verdad? Y nos seguimos viendo y compartiendo vía Facebook, vía WhatsApp, ¿sí? En YouTube pueden seguir las prédicas, las transmisiones que estamos haciendo y que el Señor les siga bendiciendo. Nos vemos aquí la próxima semana. Amén. Dios les bendiga y les guarde. Escuchas XHJD, Vida Romántica 100.9, siempre en tu vida, siempre en tu vida.